Hola, buenas noches, o buenos días o buenas tardes, dependen de dónde nos escuchen y de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Richard Pinargota Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Llegamos con este video de carácter informativo para, mediante de una u otra manera, haciendo algo de docencia y sobre todo información científica, poder llegar y traerles al menos noticias que tengan que ver directamente con la pandemia que estamos viviendo y que sea de carácter bastante rescatable, pero sobre todo confiable. Inicialmente nosotros siempre nos solidarizamos con las personas que están convaleciendo, que están enfermas, ya sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de enfermedad que de pronto, si no estuviéramos viviendo esta pandemia, pudiera ser subsanado el problema. Sin embargo, por las condiciones que estamos teniendo ahora, ¿sí? Por la saturación que está existiendo en los centros hospitalarios, hay muchas dolencias que lastimosamente se tienen que llevar en casa. Un especial saludo también a los pacientes que padecen cáncer y que tienen que estar posponiendo su tratamiento de quimio o radioterapia. Sabemos que están teniendo un doble problema ahora con todo esto, ¿no? Sin embargo, hay que tratar de buscar los mecanismos adecuados para poder superar aquello. Y obviamente un abrazo fraterno y solidario para aquellas familias que hayan perdido un miembro, ya sea por COVID-19 o por cualquier otra causa en esta época. Sin lugar a dudas, eso nos restringe mucho la posibilidad de poder dar soluciones que quizás en otro momento no hubieran tenido un desenlace fatal y trágico. Sin embargo, ahora por las condiciones que tiene el sistema sanitario, como hemos manifestado, se torna definitivamente en un rompecabezas, se torna en un vía crucis realmente. Muy bien, nosotros empezamos haciendo un pequeño recuento de lo que tiene que ver a la estadística que se maneja, tanto a nivel de Ecuador y a nivel mundial, para ubicarnos en tiempo-espacio, ¿no? Siendo hoy día martes 21 de abril del 2020 y siendo acá 20 horas con 9 minutos en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, de donde levantamos esta señal, el Ministerio de Salud Pública nos presenta el informe diario que dan a las 8 de la mañana, pero que realmente corta medianoche del día anterior y que realmente esto representa información probablemente de 48, 72 o más horas atrás. Dicho eso, al momento tenemos ya 10.398 casos confirmados, hay 520 personas fallecidas y hay 902 personas fallecidas que podrían tener que ver con COVID-19 y que todavía no están tabuladas o no está certificado que corresponda. Por ende, si al 520 le agregara solo una parte del 902, significa que tenemos una cifra que supera los 1.100 pacientes claramente, o las 1.100 personas. Hay 10.082 casos descartados y esta cifra que la siguen colocando como casos con alta hospitalaria, 1.207, que no implica necesariamente pacientes curados o recuperados del COVID-19, porque el protocolo que se sigue para esto no se ha cumplido al 100%. ¿Qué significa? Tener una prueba PCR negativa y en 24 horas repetida negativa para saber que efectivamente se cura o no. A nivel mundial podemos entender cómo se va moviendo todo y lastimosamente las cifras aumentan exponencialmente. La curva de crecimiento mundial, que la presenta esta misma página de la Universidad de Johns Hopkins, es muy acentuada. No alcanza todavía una meseta, es muy acentuada la curva y nosotros vemos en el día a día, en la cantidad de pacientes que se suman sobre todo los principales países con la cantidad de casos. Entonces, dicho esto, hoy día, martes 21 de abril, en este corte, Estados Unidos ya tiene más de 800.000 casos, tiene más de 823.000, está en primer lugar, España segundo con más de 204.000, Italia tercero con más de 183.000, Francia cuarto con más de 159.000, Alemania quinto con más de 148.000, Reino Unido sexto con más de 130.000, Turquía séptimo con más de 95.000, Irán octavo con más de 84.000
China bajó el noveno puesto con más de 83.000. El día de ayer habíamos manifestado que no sería extraño que ya hoy día, ¿sí?, Irán supere a China, y eso es lo que ha acontecido. Entonces sabíamos que eso se iba a dar por la curva de proyección acentuada que tenían o que tienen países como Turquía e Irán, y que obviamente iban a rebasar a China. Y miren, nosotros ya estamos avisorando que Rusia, ¿sí?, dentro de poco también podría estar empatando, porque ya en el 10º puesto está Rusia con 52.763 casos, y en el 11º está Brasil con más de 43.000 casos. ¿Sí? Entonces Brasil también está acentuando la curva. Y para efectos de Latinoamérica, los primeros países que comenzamos a tener este problema fue Brasil con unos cuantos casos, pero estuvo Ecuador entre los principales países que comenzamos a tener casos iniciales. Por ende, la curva de los países latinoamericanos recién de aquí en adelante va a acentuarse mayoritariamente. En virtud de ello, reconozcamos algunas cifras para Latinoamérica, tomando como referencia nada más a Estados Unidos como una referencia circunstancial. Ya cuando en Estados Unidos eran 823.786 casos, ya habían 44.845 personas fallecidas. Brasil, con 43.079 casos, tiene 2.741 personas fallecidas. Perú, con 17.837 casos, tiene 484 personas fallecidas. Chile, con 10.832 casos, tiene 147 personas fallecidas. Ecuador, con 10.398 casos, tiene 520 personas fallecidas. México, con 8.772 casos, tiene 712 personas fallecidas. República Dominicana, con 5.044 casos, tiene 245 personas fallecidas. Panamá, con 4.658 casos, tiene 136 personas fallecidas. Colombia, con 4.149 casos, tiene 196 personas fallecidas. Argentina, con 3.031 casos, tiene 147 personas fallecidas. Cuba, con 1.137 casos, tiene 38 personas fallecidas. Bolivia, con 598 casos, tiene 34 personas fallecidas. Venezuela, con 285 casos, tiene 10 personas fallecidas. Aquí de pronto nos podría llamar la atención dos países. Nos vamos a quedar de lado nosotros solo para centrarnos en dos países. México, que tiene 8.772 casos y tiene 712 personas fallecidas. Es una cifra muy significativa para la cantidad de casos que tiene, y parece que México primero sí está transparentando muy bien las cifras, pero a pesar de ello también tengo que entender que la mortalidad o la letalidad sería en este caso está siendo muy acentuada. Y Chile, sí, con 10.832 casos tiene 147 personas fallecidas. Y aquí nuevamente es interesante entender que los datos, como maneja Chile para las personas fallecidas, no tienen el respaldo que deberían tener tanto para incluir como para excluir pacientes. ¿Qué significa esto? Que yo creo que la cifra de fallecidos en Chile es muy, pero muy superior que lo que están manifestando en las estadísticas. Igual esto se va a saber, de una u otra manera. Por ende, esta cifra en algún momento vamos a ver que se va a modificar. Muy bien, esto en cuanto a la estadística que hemos manejado, y ahora vamos a hablar de lo que denominamos el rincón del médico. Entonces, en el rincón del médico voy a tomar como referencia otro canal de YouTube de un médico familiar que se llama el doctor Alberto San Agustín, y de referencia de dos artículos en lo que tiene que ver algo que hemos escuchado mucho en estos últimos días, porque la alcaldesa de Guayaquil lo había mencionado, porque algunos matemáticos lo habían mencionado, a lo que tiene que ver con la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. Entonces, esa frase que se ha estado repitiendo últimamente y la hemos estado escuchando por algunos lados, ¿sí?, no tiene nada que ver más que a lo que también se denomina como inmunidad colectiva o de grupo, a un número suficiente de individuos que están protegidos frente a una determinada infección. Y esto hace que ellos actúen como un cortafuegos, impidiendo que el agente alcance
a los que no están protegidos. Es decir, yo teniendo la suficiente cantidad de personas infectadas, garantizo que yo teniendo la suficiente cantidad de personas que estuvieron infectadas, garantizo que aquella persona infectada no me contagie a los no infectados. Eso es lo que se denomina como inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, inmunidad colectiva. Entonces, lo tomo en referencia y lo menciono porque estos días lo hemos estado escuchando constantemente. Entonces, en relación a eso, hay que entender que generalmente el tipo de protección que se busca de estas características es lo que se consigue con la vacunación. Entonces, mediante la vacunación, yo utilizo un método en el cual puedo, de una u otra manera, infectar, entre comillas, porque produzco una microinfección, o producir anticuerpos en las personas para que la mayor cantidad de personas que se vacunaron sirva de escudo, de cortafuegos para aquellos que no se vacunan. Porque, ojo, las vacunaciones nunca llegan a ser 100% efectivas. O sea, si yo tengo que vacunar a determinado segmento de la población, probablemente no llegaré a vacunar al 100%. Pero se busca que haya una relación en porcentaje dependiendo contra qué estoy vacunando, ¿sí? Es interesante entender eso. Ahora, ¿por qué es interesante entender eso? Eso viene por un concepto epidemiológico, infectológico, que se denomina un factor específico. Uno de los factores que se afecta mucho es el que se denomina el R0. El R0. Ese es el número reproductivo básico. Es la capacidad que tiene el germen para que éste pueda interactuar sobre personas y se pueda transmitir de un individuo infectado a una persona no infectada. Ese es el R0. Entonces, el R0, que es la forma como yo catalogo una infección que podría contagiar a gente que no la tiene, ¿sí? El R0 más alto lo tiene el sarampión y la tosferina, que está aproximadamente en 12 a 17 o incluso 18. ¿Qué significa? Que cada persona tiene capacidad de poder contagiar rápidamente entre 12 a 17 o 18 personas. Miren, y si esas 17 personas tienen esa misma capacidad, tendría que ir en 17 más y así. Es exponencial la forma de propagar. Pero bueno, ahora que yo para sarampión y para tosferina tengo vacunaciones completas y por ende ya tengo lo que se denomina una inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Es por ello que pese a todas las cuestiones contradictorias que pueda haber y aunque exista un grupo de personas que hablen contra la vacunación, si han visto estos grupos que sobre todo en Estados Unidos son algo fuertes, que dicen no, vacunación no, etcétera, por cualquier situación que ellos digan, ¿sí? El hecho de que mucha gente se haya vacunado indirectamente les otorga a ellos una fortaleza por la inmunidad de rebaño. Entonces, eso hay. Obviamente que entre haya más gente que no se vacune, va a correr más riesgo. Bueno, era importante aclarar ese término. Ahora, para tener claro también esto, ¿sí? Si yo tomara en cuenta el sarampión con este R0 de 12, 17 o 18, implicaría que para poder producir una inmunidad de rebaño colectiva, necesitaría que al menos el 94% de la población esté vacunada, de la población que llega a ser molestada por esto, 94%, ¿sí? Por tanto, en ese momento yo corto la transmisión como tal, teniendo el 94%. Sin embargo, hay otro tipo de enfermedades, ¿sí?, que pueden tener un R0 de 4 a 7. Y cuando eso es el caso, solo necesitaría, entre comillas, que entre el 75 al 86% tenga vacunación para yo obtener una inmunidad colectiva de rebaño. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Porque el virus que causa el COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2. Entonces, el SARS-CoV-2 tiene un R0 de 3.28. O sea, inicialmente estaba en 2.35, pero veo que las cifras se modifican. Entonces, cada persona que se infecta tiene un potencial propio de poder infectar a 3.28 personas más. Y así vayan multiplicando. Por ende, si yo hago una clasificación, multiplico los factores, yo entiendo que para poder obtener una inmunidad de rebaño o una inmunidad
colectiva o de grupo, necesito que al menos el 70% de la población esté o afectada por contagiada y haya superado el problema o se haya vacunado. Sabemos que vacunas no hay, por lo tanto, de eso no podemos hablar ahora. Pero para nuestra población, sí, que somos 17 millones de habitantes, asumiendo que somos 17 millones de habitantes, si yo quisiera tener, sí, lo que se denomina la inmunidad de rebaño, una inmunidad colectiva, significa que el 70% debería infectarse. Por ende, este 70% equivale casi a 12 millones de habitantes. Son 11.900.000 habitantes. Y si tomo en cuenta la tasa de letalidad que está teniendo el virus, recuerden que la tasa de letalidad es muy variable. Es el número de gente que muere, directamente como consecuencia del problema, del COVID-19. Entonces, la tasa de letalidad que en muchos países puede oscilar entre un 1 a 3, 4%, en lugares como España llegó a 10.42%, en lugares como Italia fluctuó por encima del 11% y en Ecuador, asumiendo que los datos que nos dan son reales, está ya alrededor del 5%. Entonces, si yo tomo en cuenta la tasa de letalidad, hablaría de que aproximadamente para obtener, entre comillas, obtener una inmunidad colectiva o de rebaño, probablemente tendrían que morir 850.000 personas. La catástrofe por donde lo quieran mirar. Por ende es que la idea de poder hacer inmunidad de rebaño es descabellada. Es inhumana, es atentatoria para lo que tú puedas imaginarte, pero no solamente por el riesgo que hay, por la letalidad que tenemos, sino también por lo que hemos mencionado hace algunos días para acá, las muertes indirectas por el COVID-19, que son aquellas que no tienen que ver por COVID-19, pero al momento de querer llegar a un servicio hospitalario, por estar saturado por COVID-19, no pueden resolver el problema. Ejemplo, si yo me infarto en este momento, me llevan a un hospital y está saturado todo, los médicos no hay camillas, etc. Por mucho que el infarto no sea ni tan agresivo, tengo una posibilidad alta de poder morir. Entonces, eso son muertes indirectas y eso hay que entenderlo también. Así que la tasa de letalidad ya me marcaría una cifra muy escalofriante de gente que pudiera fallecer y por ende hablar de la tasa de hacer la inmunidad de rebaño colectivo o de grupo como idea es un absurdo, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado en Guayaquil? En Guayaquil, por el descontrol que ha existido por parte del gobierno, por parte de las autoridades locales, ¿sí? Y honestamente también por parte de la población, hay que ser honestos, porque la población desde el principio no acató órdenes, ¿sí? Recuerden en la primera semana de marzo que incluso se dio luz verde para que haya un partido de fútbol con más de 50.000 personas, cuando ya el 29 de febrero teníamos caso comprobado de COVID-19, ¿sí? Y la gente fue. O sea, tenemos que ver la culpa compartida de todas las personas, desde el gobierno, autoridades locales y la ciudadanía. Entonces, a pesar de todo ello y la cantidad de casos de personas afectadas y lastimosamente personas fallecidas, sepamos nosotros que aún así Guayaquil está entre un 37 a 40%, ¿sí? De aparentemente, según algunos estudios, de personas infectadas. Todavía está muy lejos del 70% y tratar de levantar una cuarentena rápidamente y de una forma muy extrema podría ocasionar una segunda oleada de problemas y lo que vimos y todavía creo que parcialmente se ve, ¿sí? Podría ser todavía el doble de escandaloso. Así que hay que tener mucho cuidado con el término inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, cuando un político lo menciona, ¿sí? Porque primero no hemos alcanzado todavía las características para tener una inmunidad colectiva, hablando de que al menos el 70% de la población debería estar infectada, ¿sí? Y infectada, contagiada y superado el problema, ¿sí? Ojo con eso. Entonces hay que tener mucha atención allí. Por eso
tenemos que saber en qué momento se pueden levantar ciertas restricciones para evitar también que la economía colapse en su máximo punto. Hay implosión porque vemos que de parte de las autoridades no hay nada favorable para la clase media, sobre todo para la clase media. No vemos qué pasa, no vemos si hay algún tipo de incentivo, por ejemplo en tarifas eléctricas, ¿sí? Al menos una reducción en el pago de un mes, aunque sea, ¿sí? De otros servicios básicos. No vemos todavía efectividad en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el velado y encargado de dar algunas soluciones. No vemos nada de eso. Entonces el término inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, hay que agarrarlo con pinzas y hay que tener clara, una idea clara en qué momento podría considerarse eso, y también hay que ver las probables consecuencias que podría tener. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, el día de ayer habíamos mencionado que íbamos a hablar un poco sobre lo que está ahora en boga, entre comillas, porque todos los días hay como una nueva moda, y ahora es la moda del ozono, la ozonoterapia y todo lo que se ha comentado, ¿no? Entonces, con el ozono hay que reconocer que tiene una capacidad de ser un biocida. Un biocida significa que elimina organismos vivos, ¿sí? Tiene un alto poder oxidante, porque recuerden que el ozono no es más que el O3. O sea, normalmente el oxígeno, como tal que lo conocemos, es O2, pero cuando el oxígeno se ioniza, se transforma en un O3. Y al ser ionizado, tiene una alta capacidad de producir afectación a elementos, organismos vivos. Entre estos elementos y organismos vivos también se habla de que puede ser muy reactivo para proteínas, lípidos, membranas biológicas y en general con material orgánico, ¿sí? Si lo comparamos con otros productos que pueden ser oxidantes, es incluso más potente que el cloro, y es un desinfectante tradicional, como podría ser el agua oxigenada, cuando ya hablamos directamente como este, ¿no? Muy bien. Entre este tipo de cosas es interesante entender que hay lo que se denomina ozonoterapia, pero para poder desinfectar lugares, ¿sí? ¿Y qué hago con la ozonoterapia? Yo me puedo comprar una máquina que podría costar 800, 1000, 1500 dólares, y esta máquina produce, son generadores de ozono. A partir del oxígeno del aire genera una alta tensión eléctrica que separa los átomos de oxígeno y que pueden reaccionar con otras moléculas y da lugar al ozono. Es similar a la energía del rayo que lo produce naturalmente. Entonces, el ozono que se produce por este tipo de máquinas, que pueden estar confinadas para habitaciones, lo que se busca de una u otra manera es que esto produzca una desinfección, ¿sí? Mediante estas máquinas. Obviamente que cuando se produce el ozono tiene una vida que no dura mucho tiempo, una vida promedio. Se habla de que tiene una vida promedio que puede ser entre 3 a 4 minutos. Pero en una habitación que yo produzca ozono, a los 20 segundos, en teoría, ya podría comenzar a eliminar virus, sobre todo, ¿sí? Y cuando yo lo tengo en una habitación, espero al menos unos 10 minutos para que haga su efecto y luego ventilo la habitación, ¿sí? Eso cuando yo hablo de la máquina que produce ozonoterapia para desinfectar habitaciones, lugares muy específicos. Y miren que el costo es muy significativo, no es tampoco un regalo. Ahora, hablando desde el punto de vista clínico con los pacientes con COVID-19, recuerden que los pacientes con COVID-19, entre otras cosas, tienen una alteración de la cascada inflamatoria, tienen una producción de citoquinas y esta alteración de citoquinas también va en relación con lo que se ve en las pruebas de laboratorio, ¿sí? Lo que tiene que ver con dímero D, lo que tiene que ver con ciertas interleuquinas específicas, incluso lo que tiene que ver con ferritina, pero también los problemas coagulatorios que se han hablado ya en algunos artículos. Entonces, en relación a eso, ahora se está experimentando con algunos pacientes, ¿sí? La administración. Tengo entendido que directamente por vía vía inhalatoria no suele serlo, porque por vía inhalatoria la OMS y también otras instituciones como la FDA, ¿sí? Manifiestan que pudiera llegar a ser nocivo por vía inhalatoria. Asumo que es por otras vías que están haciendo. Pero entendamos algo.
la cantidad de personas que han tratado con ozonoterapia, ¿sí?, es muy reducida. Si bien es cierto, en algunos de ellos ha dado buenos resultados, me voy a quedar con esta frase que habla algunos artículos. Realmente ahora mismo no hay ninguna evidencia científica que avale que la ozonoterapia sea eficaz para tratar al COVID-19, aunque sí es una hipótesis a desarrollar con investigación seria y ensayos clínicos bien diseñados. Entonces, nuevamente, a pacientes que han estado en posibilidad de llegar a ser convalecientes extremos en cuanto a su sintomatología, ¿sí?, al menos los pocos casos que se conocen en China, en Italia, en España, ahora en Ecuador se va a comenzar a utilizar en Guayaquil, aparentemente ha dado buenos resultados, pero tenía una población tan reducida de personas en las cuales lo he utilizado, no puedo decir que se trata de una cura milagrosa, no lo puedo decir, porque para ello tengo que tener ensayos clínicos, estudios a doble ciego. Estudios a doble ciego es que yo agarro 100 individuos enfermos, agarro 200 individuos enfermos y los divido en grupos de a 100 y en un grupo de ellos les doy el tratamiento y a los otros no. Entonces, si los que se recuperan son muy significativos en relación al otro grupo, significa que de pronto el evento sí tiene relación y sí va a darme un buen resultado. Entonces, sí quería hacer ese análisis y que se entendiera bien que la ozonoterapia de los equipos que producen ozono para desinfectar habitaciones es una cosa y la ozonoterapia aplicada directamente a los pacientes es otra cosa. La ozonoterapia que se utiliza en las habitaciones sí produce ozono y eso inhalado puede llegar a ser nocivo para la salud, hay que tener cuidado. Encima que es un gas incoloro e inodoro, o sea, ni se lo ve ni se lo huele, no tiene ningún sabor, aunque cuando hay grandes concentraciones dice que puede tornarse algo azul y tener un olor como a la descomposición de los mariscos, pero cuando hay mucha cantidad de ello. Entonces hay que tener precaución. Digo esto porque como comenzó a salir esta noticia, esto debió haber ido en los bulos más bien, pero bueno, comenzó a salir la noticia de ozonoterapia. Mucha gente ya, doctor, me están vendiendo esta máquina de ozonoterapia. Entonces, la máquina de ozonoterapia es para desinfectar habitaciones. Podría decir, pero ¿para qué quiere usted desinfectar una habitación en la cual no hay ningún contagiado, que no tiene el virus? ¿Sí? O ¿para qué quiere usted desinfectar una habitación con ozono? ¿Sí? Cuando usted puede desinfectarla muy bien con cloro, con cuaternario, con estos amonios cuaternarios o con alcohol. ¿Sí me explico? Entonces, nuevamente, como que nos dejamos llevar mucho por la emoción y queremos probar todo, ¿no? Lo mismo ha pasado con las gárgaras de agua salada y bueno, ha sido un sinnúmero de cosas, ¿no? Al menos el término, la situación de la ivermectina como que ha quedado un poquito más tranquila, pero conozco muchos pacientes que se han inyectado subcutáneamente ivermectina, ¿sí? Sobre todo en la zona norte de Manabí. Hay muchos pacientes que lo hicieron. La verdad, bueno, entiendo por parte de la desesperación, pero es un poquito exagerado todo eso. Y bueno, eso es cuando tenía al rincón médico. Otra noticia que la puse dentro de bulos, pero no tiene nada que ver dentro de bulos, y es que hay un artículo interesante que lo publican hoy y dice: ni Trump ni Xi Jinping son los dueños del mundo. Los verdaderos dueños del mundo son los banqueros centrales. Y esto tiene que ver por todos los efectos económicos, macroeconómicos que se están dando en la mayoría de las naciones, que muchos de ellos que tienen monedas propias se han visto obligados a emitir mayor cantidad de monedas, y en eso Estados Unidos ha sacado el músculo de la maquinaria para imprimir dinero y ha comenzado a producir una cantidad de dinero increíble. Y los grandes ganadores de todo esto, sin lugar a dudas, serán, como siempre, y hasta ahora han sido los banqueros, ¿no? Y bueno, grandes perdedores, la población en general. Voy a ver nuevamente lo que ustedes pueden compartir, opinar, comentar, hablar y bueno, en base de ello también a interactuar. Así que vamos a ver acá qué están comentando y déjenme colocarle mute. Ya, perfecto, ahora sí. Entonces vamos leyendo por acá. Diana Mera y Ampari Arteaga mandan saludos.
según Especialidades Médicas del Ecuador. Karina Briones manda saludos. Jenny Kerr manda gracias por la información, un gusto. Mauro Quiroz Rodríguez dice, no sé si se dieron cuenta que las cifras de positivos no aumentan de ayer a hoy acá en Manabí. ¿Será que no realizaron pruebas? No sé si las cifras de muertes aumentaron en Manabí. La verdad que es escalofriante ver cómo esas cifras, para mí se las manipulan mucho. Para mí se las manipulan mucho. Los que estamos en Manabí y estamos en la parte de salud sabemos qué está pasando en los hospitales. Y sabemos que lo que está pasando en los hospitales ni de cerca se parece a lo que están diciendo oficialmente. Entonces, Mauro Quiroz Rodríguez, estoy de acuerdo contigo. Fabiola Sornosa de Romero dice, el doctor que me... ya, creo que le hizo una ecografía a ella, me parece. El doctor Carlos Pinas Copri dice, excelente lo de epidemiología. Sí, la verdad es que sí. Y hay que tenerlo presente porque nosotros tocamos el tema, porque acá la alcaldesa de la ciudad más golpeada, que es Guayaquil, justo hizo referencia ya sobre la inmunidad de rebaño y este tipo de cosas. Entonces es escalofriante que se puedan tomar decisiones muy a la ligera y podría tener una segunda oleada como ha llegado ya a algunos sitios en Japón, por ejemplo. Y Japón con todas las condiciones y con todo el peso económico que ellos tienen. José Párraga dice, buenas noches, le comento que en Guayaquil he hecho algunas atenciones médicas a domicilio con todas las protecciones debidas. Y la gente de muchos sectores me dicen que, primero, los números que da el gobierno para que el paciente llame nunca le contestan. Segundo, si les llegan a contestar, no los orientan sobre los síntomas que tienen o tratamientos a tomar. Tercero, como tienen miedo ir a hospitales por miedo a contagio o que no los atiendan, un cuadro clínico que tal vez al principio era leve se llega a ser moderado o severo, porque ni siquiera les llega alguien a chequear sus signos vitales y recomendar algún tratamiento con el cual por lo menos puedan tolerar los síntomas en casa y que no se lleguen a complicar. Es verdad lo que él dice. Y creo que sería bueno tomar en consideración también esos detalles para que los pacientes no lleguen tan complicados a los hospitales. Sí, definitivamente lo que manifiesta José Párraga tiene mucha razón y eso sería lo ideal. Por eso hemos hablado que en muchas ciudades se han adecuado. Y creo y tengo entendido que en algunas ciudades en Argentina también lo llevan, e incluso en Chile, y también por lo que he visto en Costa Rica y en México, no sé si en Colombia lo están haciendo ahora, pero muchos municipios, me parece que Bogotá también empezó, igual que Cali, que son los municipios que están un poquito más adelantados en todo. Pero de ahí el departamento de Sucre, en Colombia, también me parece que está llevando algunas medidas. ¿De qué? De ubicar sectores, áreas dentro de su ciudad, de su localidad, y como por ejemplo el caso de coliseos o universidades que tengan coliseos, adecuarlas para que puedan llegar ahí las personas positivas con cuadros moderados y que pudieran tener posibilidades de complicarse, por ejemplo, personas obesas, hipertensas, diabéticas, mayores, etcétera, y tenerlos confinados allí con medicina, con control médico y con, obviamente, alimentación y todas las posibilidades para que cualquier situación, en base a lo que están teniendo allí, pudieran dar una solución. Eso sí está ocurriendo en muchos lugares y me parece que es una medida certera, adecuada y precisa. Lastimosamente, vemos que en muchas otras ciudades no se los lleva a cabo y puede ser que no haya el recurso económico para ello, puede ser que no haya la logística adecuada o puede ser que esto de manejarnos con un COE nacional limita la capacidad de muchas prefecturas o muchas alcaldías. Pudiera ser. Pero miren que el alcalde de Quito trajo directamente él pruebas para realizar a la gente de Quito. Y bien por él, bien por la gente de Quito. Sí, pero miren la incapacidad, miren la irresponsabilidad y miren el grado de ser tan irresolutos la gente que maneja el ministerio. Y eso que tenemos nuevo ministro, pero no ha dado pie con bola desde mi punto de vista, porque lo de las pruebas, nada que se concrete. Si no es difícil. Yo antes de ayer les hablé de lo que comentaba alguien que tiene relación y lo tan sencillo que pudiera ser comprar pruebas cuando hay la voluntad y el deseo, ¿sí? Y el contacto, pero el contacto se consigue, para eso está el internet, o sea, no es tan complicado. Así que agradezco a José Párraga eso. Como
colorario de lo que manifiesta José Párraga, les comento, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la ULEAN, en su página web es www.ulean.edu.es. Si ustedes entran allí, van a encontrar allí algo que se llama telemedicina. Y ahí ese vínculo les lleva para que pudieran tener contacto con algunos especialistas y al menos pudieran tener alguna orientación. Luego también hay en muchos chats grupales posibilidades de que alguna gente, como médicos, estén sus números ahí telefónicos para que puedan tener. Sí, yo en las personas que han estado dentro de mi posibilidad he intentado orientar dentro de mis capacidades también, obviamente, ¿no? José Roberto Rodríguez manda saludos estimado. Marcelo Sánchez dice, ¿los pacientes recuperados pueden infectar nuevamente? A ver, sobre esto no, existe la posibilidad de que los pacientes ya recuperados sí pudieran presentar como una especie de reinfección. Hay un pequeño grupo que se ha descrito. Yo de esto lo voy a hablar de mejor manera el día de mañana y vamos a hablar también sobre aquellas muertes en pacientes jóvenes. Entonces el día de mañana lo vamos a tener en extenso, ¿no? Así que Marcelo, mañana si Dios lo permite y tenemos vida, estaremos allí. Jinson Rodríguez Lord dice, ya en mi Manabí, gracias a ya, estaba el colega en el oriente, el amigo, y llegó a Manabí. Bienvenido y ojalá que no se contagie, porque acá también tenemos una cantidad de casos increíble. José Roberto Rodríguez Lord dice, ¿cuándo tendríamos resultados que favorezcan el control pandémico si aún la población no tiene conciencia y gracias de antemano? La verdad que si tuviéramos mayor cantidad de pruebas, pudiéramos ser más certeros en nuestra posibilidad de mencionar. Según lo que el Ministerio de Salud nos comenta, en teoría, ya en 4 días estamos en la meseta, porque si se dan cuenta, miren que no ha variado mucho el número de casos positivos, pero también existe la gran posibilidad de que no hagan pruebas, de que no estén transparentando resultados, haya sesgo. Entonces, como uno tiene que regirse en la información oficial, en teoría ya estamos entrando en fase de meseta que deberíamos comenzar a definirla entre 24 y 25 de abril, en teoría, nuevamente. Diana Mera, el doctor José Calvo Piña del Castillo, desde Quito. Él es un radiólogo muy prestante del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Le mandamos saludos. Vanessa Lorza Unido. Livia Rosa dice, si una persona tuvo coronavirus, ¿cuánto tiempo debe esperar para que darle un beso a su pareja? A ver, lo que pasa es que si esa persona tuvo coronavirus y estaba con la pareja, lo más probable es que contagió a la pareja, porque estaban viviendo juntos. Entonces, pero en teoría, la persona se hace negativo ya a los 28 días, en teoría con las pruebas, ¿no? Así que, bueno, si hay tanto el apresurarse y el deseo y las ganas, pues en teoría podría esperarse ese tiempo, ¿no? Pero ya le digo, si la persona conviven y se besaron desde el principio, o sea, no, en teoría no debería haber ya, o sea, se acortaría el tiempo, ¿no? Claro, ahora la otra cosa es que, bueno, la carga viral de cada uno, hasta que no desaparezca, podría ser variable, ¿sí? Pero al menos 28 días ya podría ser la medida, ¿no? José Calvo Piña del Castillo, el doctor manda saludos, dice, existen ventas indiscriminadas de pruebas rápidas. ¿Hasta qué punto sirve? Ese también es el otro detalle, ¿eh? En pruebas rápidas, como lo habíamos mencionado el día domingo y el día lunes, hay mucha cantidad de variantes, ¿no? Pero recuerden que si ustedes se van a hacer una prueba rápida, háganse una prueba rápida que indique inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, o sea, IgG e IgM, los dos valores. Porque hay una prueba rápida que solo te indica IgG, o sea, te dice si no tuviste o si tuviste y ya tienes memoria, ya tienes inmunidad de memoria. Entonces, eso no me serviría para establecer algún parámetro en cuanto a si todavía infecto o no infecto, en fin. Entonces, si me voy a realizar una prueba rápida, debería de ser una prueba rápida que tenga inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, IgG e IgM. En ese caso, esa prueba rápida es válida o es más recomendable. Porque a mí me pasaron también fotos de una prueba rápida que solo me daba IgG, que era mucho más barata,
Pero en ese caso sí lo barato sale caro porque me deja como a medias, ¿no? Porque podría salir hasta negativo y puede ser que yo esté infectado en ese momento. O sea, estoy en el 7.º día, estoy con toda la carga, con todos los síntomas, con toda la carga viral y sale negativa. ¿Por qué? Porque no he llegado todavía a la producción de inmunoglobulina G, que recién comienza a hacerse evidente el día 14, aunque en ciertas personas el día 11, por lo que he leído, comienza a aparecer. Pero digamos que el día 14 como tal. Marta Lisek Santana Mendoza se ha unido, Diomari Mor también, Ángela Tamaya también, Verónica de Zamora dice, buenas noches, si una persona tomó agua de un vaso que han tomado algunos, ¿podría estar contagiado? ¿Qué se podría hacer por si acaso se hubiera contagiado y no sea tan complicado el caso? Si mucha gente tomó de un vaso y uno de ellos estuvo contagiado, ¿existe la posibilidad de contagiarse? Sí, por supuesto que existe la posibilidad de contagiarse y la posibilidad es bastante alta. A ver, y si yo tomo el agua, sí, ¿qué posibilidad existe de no contagiarme? ¿O qué podría hacer en ese momento? La verdad, yo creo que si hay la posibilidad de que te contagies, te vas a contagiar. Porque una vez que el virus entra, ¿sí? Dentro de la orofaringe hay células que el virus se puede anclar. Entonces, una vez que se ancle, entra dentro de la célula, ¿sí? Y allí, en el momento que está dentro de la célula, ya está protegido por la propia célula. Entonces, sería muy difícil. Entonces, más bien hay que tener precaución de saber si la persona de no tomar vasos, no compartir vasos, pero sobre todo, y esto es importante, saber, por ejemplo, bueno, es que ¿quién tomaría ahorita agua o cualquier tipo de líquido en un vaso en algún lugar que no sea fuera de su casa, porque estamos en cuarentena? No entendería eso. Pero asumamos que por una situación especial de la vida tuvo que salir, llegó a un sitio, le dio agua, vio un vaso, tomó de él vaso, y existe la posibilidad de contagiarse, sí. Sí existe esa posibilidad, lastimosamente. Por eso hay que tener mucho reparo. Así como también existe la posibilidad de que pase tantas cosas con los guantes. Yo siempre peleo con los guantes, porque la gente que tiene guantes cree que la gente que tiene guantes es como esa gente que tiene licencia para matar. Cree que me pongo el guante y ya puedo hacer lo que sea. Entonces, yo he visto gente que tiene el guante puesto y comienza a comer cualquier cosa con el guante, por Dios, o sea, y fuera de COVID-19, que en ese caso sería el menor de los problemas. Puede llegarte cualquier cosa, no sé, puede llevarte un Campylobacter jejuni, un Helicobacter, lo más común, y causante de diarrea, o sea, pueden llegarte a esta bacteria, puedes enfermarte, una Escherichia coli, se me fue el nombre, una Escherichia coli, o sea, enfermarte que da miedo. Entonces, los guantes no sirven en la medida que yo no tenga cuidado con los guantes. Entonces, tengo que tener cuidado con los guantes para ponérmelos y para sacármelos. Hoy por efectos del tiempo no, pero el día de mañana vamos a ver cómo ponerme y sacarme los guantes, ¿sí? Y ojo, que cuando tengo el guante, en el momento que yo me toco la cara, ahí ya me contagio, ¿sí? Entonces, el guante no da inmunidad. Yo prefiero andar sin guantes, pero estarme lavando las manos a cada minuto o desinfectándolas con alcohol, ¿sí? A andar con guantes y ya olvidarme el lavado de manos y un montón de cosas. Yo prefiero eso. Entonces, nuevamente, la gente con guantes, a tener cuidado. Acá dice, ¿qué dice acá? Ah, bueno, es la respuesta. Vivi Romero manifiesta, quería saber si las ciudades de Beijing y Shanghái se infectaron, así como acá. Claro, por supuesto que se infectaron, pero acuérdense, es que hay un bulo que andan, miren, y eso hacemos mal en mencionarlo. Todo ahora está saliendo una campaña de medio con xenofobia, con intereses creados y todo ello, para culpar a China por todo lo que ha pasado, ¿sí? Y la verdad, yo les pongo este panorama. Imagínense que aquí en Ecuador hubiera empezado este problema. Dios quiera que no haya sido así porque hubiera sido mortífero eso. Pero digamos que hubiera empezado aquí en Ecuador. Imagínense que cierta parte del mundo nos tildara a nosotros los ecuatorianos de crear algo, de inventar algo, de querer perjudicar a todo el mundo con algo. Primero hay que pensar eso. Segundo, sí, hay que entender que muchas de las cosas que se manejan ahora tienen siempre un fin político y económico. Entonces, las naciones están peleando, incluso las naciones poderosas, están peleando por, dentro de todo, mantener hegemonía política y económica. Entonces, no sería nada extraño que haya naciones que les interese que la gente piense y considere que China inventó el virus, creó el virus, lo soltó a propósito para perjudicar al mundo. O sea,
hay que ser extremadamente maquiavélico, inhumano y tener un grado de daño moral y de todo tipo para llegar a pensar ese tipo de cosas. Entonces, estas ciudades como Beijing y Shanghái también tuvieron infectados. Pero acuérdense que la cuarentena que se decretó en China fue casi total. Involucró directamente a Wuhan primero, a la ciudad, una ciudad de 11 millones, que la bloquearon completamente. Pero hubo restricción en toda la provincia completa, porque Wuhan es la ciudad y la provincia hubo completa, y cerca de allí también hubo restricciones en las ciudades. Así que no nos dejemos llevar por estos bulos que tienen que ver a que fue un invento chino, que es una tortura china y hay que devolverles a China, que no hay que consumir a la larga. Encima de todo que ellos tienen un 60-70% de la capacidad productiva mundial en casi todas las cosas que tengamos. O sea, no hay producto que no diga, sí, por cualquier lado, Made in China. O sea, la verdad, no, bueno, pueden existir unos que otros, pero no veo productos que no digan eso por algún lado, ¿no? O sea, si tú te percatas de cualquier cosa, vas a darte cuenta que todo viene de allá, hasta los, por ejemplo, cosas que no te imaginas. El iPhone te lo hacen en China. Claro, toda la patente, el diseño es norteamericana, es californiana, pero la producción y todo va hacia China. Entonces, nuevamente, no se dejen llevar por esos bulos, por favor, y no acusen, no señalen, porque la tragedia la estamos viviendo todos. El dolor es igual en todos, el sufrimiento es igual para todos. Y cada pérdida humana, ¿sí?, conlleva también a que cada uno de nosotros sienta esa pérdida, ¿sí?, por el mismo hecho de ser humanos como tal. Muy bien, dicen Jinson Rodríguez, Lord, que hay que cuidarse por esos aires de libertad, que no se puede decir nada en contra de este gobierno o lo mandan a encerrarlo. Bueno, no se puede decir nada cuando no se tenga evidencia científica, pero con evidencia científica se puede opinar y debería opinarse, ¿no? Pablito AR se ha unido, la señora Alexandra también, Luxiola Alarcón también, Vladimir Intriago Flor, Luxiola Alarcón, ella es ginecóloga de la ciudad de Manta, y Vladimir Intriago Flor, él es médico cirujano general, trabaja en Manta, pero acá Puerto Viejo. Andrea Las se ha unido y vamos a ver finalmente acá. Pensé que iba a ser corto hoy día, ¿no? Pero no ha sido así. A ver, dice acá Verónica de Zamora, era lo del vaso de agua, que ya habíamos respondido. Muy bien, creo que eso ha sido todo por lo que se va acá. Y bueno, sin más aportes por el día de hoy, mañana ha quedado algo bastante interesante pendiente, que tiene que ver con la reinfección de personas o qué ha pasado con aquellas personas jóvenes que han fallecido, en dónde está el detalle, y mañana lo hablaremos en extenso, si Dios lo permite y si ustedes también acompañan. Dicho esto, no tengo más que despedir, y aquellas personas que al menos en su casa intentan pasarla bien, poniéndole buena onda a todo eso, una felicitación. Aquellas personas que están siendo solidarias y que pueden tener los recursos para hacerlo y pueden entregar sobre todo alimentos a aquellos que no lo tienen, también un agradecimiento infinito. Esos grados de humanismo y de altruismo, la verdad que serán, si no bien recompensados, no creyendo en un cielo, en un paraíso, pero al menos la descarga de serotonina y de neurotransmisores que pueden producirla en el interior les va a ayudar también a llevar la cuarentena de una forma más relajada. En fin, un gran saludo, un gran deseo para todos. Hagan una agenda de actividades para el día siguiente, que puedan pasar muy bien. Gracias por la presencia. Cuídense mucho, cuiden a su familia, y si Dios lo permite, mañana estaremos por acá. Buena vibra con todos. Chao.